Bienvenidos a tu programa Aprendiendo Juntos. Te damos las gracias por estar con nosotros, sintonizarnos en tu canal 25.1 Voz y Visión. Primeramente te quisiera presentar en este primer programa al que va a estar conmigo haciendo todas estas travesuras acerca de cómo se compuso la Biblia. Mi hermano, y amigo, Marco Serrano. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estoy muy contento de que estamos participando en el primer programa de este lanzamiento de este programa y la verdad es que estamos deseosos de participar con ustedes. ¿Qué vamos a tener de nuevo en estos programas? La verdad es que, como dices tú, vamos a tener muchas travesuras, muchas cosas interesantes acerca de la Biblia. Hablando también en serio, te quería decir que este programa nos va a ayudar a conocer más acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cómo se compuso? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo fue creada? Y vamos a estar tocando muchos diferentes temas controversiales, temas que han sido cuestionados por mucho tiempo dentro de las iglesias y las diferentes denominaciones. ¿Tú sabías, Marcos, que tenemos aproximadamente como 18,000 denominaciones oficiales hoy día en el mundo? ¡Wow! ¿No? Y en cada ciudad, tú lo puedes ver aquí mismo, wow. En la ciudad de Juárez, en donde estamos, tú podrías ponerte a contar y vas a salir con una infinidad de denominaciones. Pero la pregunta sería, ¿cuál Biblia debo de tomar? Y te digo cuál Biblia debo tomar, porque dentro de todas estas denominaciones también tenemos aproximadamente unas 350 diferentes Biblias, no Biblias, pero traducciones, y versiones de la palabra de Dios. Correcto. ¿Cómo ves? Oh, interesante. Y las que se están creando ahorita, ¿no? Y las que se están creando ahorita. Tenemos la Biblia que se ha expandido, en diferentes idiomas. Cerca de 180 idiomas. La Biblia ya está en esas traducciones también. Pero también podemos decir de que tenemos una infinidad de Biblias. La nueva versión, la versión internacional, sí. Dios habla hoy. Dios habla hoy, sí. Diferentes Biblias, en ese respecto. Pero la pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Cómo llegamos o cómo llegó a nosotros? ¿Puedo confiar en ella? ¿O qué mitos puede tener? ¿O qué cosas extrañas puede tener? O muchas veces cuando hablamos acerca de la Biblia, muchos quieren decir que tiene cosas ocultas, pero vamos a demostrar en este programa y en este estudio que no es así. Lo importante es de que tú estudies con nosotros. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, que tomes un cuaderno, para que puedas tomar apuntes. Claro que vamos a estar repasando continuamente en estos programas lo que estemos viendo. ¿Qué te parece de todo esto? Pues como le digo, es muy interesante y sobre todo yo creo que para las personas que nos están viendo va a ser muy cómodo y muy interesante que puedan estar en sus casas haciendo apuntes, viendo la Biblia junto con nosotros y sobre todo tomando esos apuntes que a veces se nos pasan porque no estamos preparados. Entonces, prepárense con un cuaderno, con un lápiz. Si le parece, doctor, me gustaría leer una porción de la Biblia. Ándale. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos, si nos pueden acompañar, aquellos que ya tienen su Biblia, nos pueden acompañar a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como decías tú, ¿no, doctor? ¿Para qué sirve la Biblia? Aquí nos está diciendo, prepararnos para toda buena obra. Para toda buena obra. Y sí te quisiera decir algo. No vamos a estar hablando de cosas muy teológicas. Aquí, inclusive la palabra teología a muchos nos puede asustar. Y más cuando decimos teología sistemática o hermenéutica o exégesis, todas esas palabras rebombantes que tú y yo podemos decir, híjole, espérate, yo no tengo, ni siquiera llego a ese nivel o son palabras ya de teólogos que solamente ellos entienden. Pero te voy a decir algo, lo vamos a tratar de hacer simple.
sencillo, ¿ok? De una forma común, ¿ok? Una forma entendible. Como lo que queremos, saber la verdad acerca de la verdad. Por eso no vamos a utilizar mucha teología, no vamos a utilizar mucho de la hermenéutica y de todo eso. Vamos a ser más sencillos en nuestro estudio. Y también te podemos decir, okay, que con esos estudios vamos a poder tener ese entendimiento que a muchos de nosotros nos falta acerca de quién es Dios en nuestras vidas. Vamos a ver sus atributos, vamos a ver cómo piensa, cómo habla hacia nosotros, okay, y más importante, cómo Él nos ve a nosotros y cómo tú y yo tenemos que ver a nuestros semejantes. Así como yo veo aquí a mi hermano Marco, okay, que siempre le quiero cambiar el nombre, así que no te extrañes cuando lo haga. Okay, pero cuando lo veo, lo que tengo que ver es no solamente a una persona, pero tengo que ver a alguien que fue criado en la imagen de Dios. Pero diciendo eso, te queremos decir que vamos a tener diversos temas. Vamos a hablar acerca de hablar en lenguas, okay, vamos a hablar acerca de que si es o no es vigente eso hoy día. También vamos a estar hablando acerca de milagros, vamos a estar hablando acerca de qué porciones de la Biblia son para hoy, aunque toda la Biblia es para hoy. Pero sí te quiero decir algo antes que todo, okay, y no retractándome de lo que he dicho, pero quiero acentuar algo. Aquí en este programa y en nuestras vidas en CCBM Master Seminary, la palabra de Dios es absoluta. Y cuando digo absoluta, okay, es de que tiene toda la autoridad de la primera página en Génesis hasta la última página de Apocalipsis. Que vamos a estar viendo diferenciaciones entre los dos testamentos, lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que recordar que toda la Biblia es y siempre será inspirada totalmente y autoritativa totalmente por Dios. Amén. Sí, Okay, el creador de todas las cosas. ¿Qué nos podrías decir tú, Marco, en ese respecto? Pues, como decías ahorita, ¿no, doctor? Aquí para el Instituto CCBM, este es nuestro fundamento. No hay otro fundamento más. Yo creo que para todos aquellos que aspiramos a conocer más de Dios, pues no podemos andar buscando en otro documento. Este es el documento que nos va a decir quién es Dios, cómo es Dios y cómo nos ve, como decías tú. Entonces, para nosotros sigue siendo el documento base y nuestro fundamento total. Y fíjate que hay una cosa muy importante, porque hoy día en muchas iglesias, okay, en muchas congregaciones, tomamos mucho a la ligera, okay, cómo obtuvimos la Biblia. Y eso es muy importante para nosotros. Déjame decirte algo. Yo recuerdo cuando tuve mi primera Biblia, okay, pues era una Biblia que venía en imitación, okay, de piel, okay, traía mi nombre enfrente de ella, me la regalaron y lo primero que me dijeron a mí fue, esto es sagrado. Aunque no lo pongas en cualquier lugar, no pongas cosas arriba de ella, aunque no la guardes pues en el piso, la pongas en el piso, una cosa así, tiene que ser reverente hacia la palabra de Dios y es algo que tú tienes que aprender de fondo, o que leerla todos los días. Pero en realidad no me decían a mí cómo debería de leerla, o cómo la obtuvimos. Sino cómo tratarla, ¿verdad? Cómo tratarla, Claro que tu servidor, pues yo vengo de una raíz judía, en lo cual yo no soy un judío mesiánico, pero soy un judío cristiano. ¿Cuál es la diferencia? El judío mesiánico trata de cumplir la ley, pero el judío cristiano seguimos y entramos dentro de lo que es gracia, que ya estaremos hablando acerca de eso. Pero el mundo no obtuvo la Biblia como tú y yo la obtuvimos. En el principio, cuando tú y yo obtuvimos la Biblia, pues teníamos algo semejante a esto, ¿sí? Una Biblia en la que ya todo estaba en capítulos, en versículos, dividida, ordenada, que tienes mapas, tienes concordancia, tienes un diccionario en la parte de atrás, tienes títulos dentro de los capítulos inclusive, de qué es lo que está hablando y cosas por el estilo,
pero no era así como la obtuvo el mundo. Así Y es. cuando digo el mundo es cómo llegó a ti la palabra de Dios, que eso es lo más importante de todo. ¿Cómo obtuviste tú tu primera Biblia? Pues también fue un regalo, me la regaló mi mamá, me le puso ahí una nota y me la regaló. Obviamente, tampoco me dijeron qué es lo que hay adentro, sino más bien, esta es la palabra de Dios, cuídala. Pero tienes razón, muchas veces olvidamos que el contexto o el contenido es lo que tiene más, ahora sí que es lo importante, ¿no? Muchas veces nos dicen, cuídala, no la vayas a rayar, no lo vas a hacer esto, pero en realidad el contexto o el contenido es lo que es importante. Y fíjate que en muchas ocasiones, okay, dentro de las iglesias, okay, cuando tú ibas creciendo y te daban una Biblia, hay personas que se les dijo, okay, que no deberían de estudiarla, okay, o de leerla en sí profundamente, pero que solamente tenían que tenerla en su posesión. Por decirte algo, o que hay denominaciones o religiones que te dicen que tú como una persona común no puedes leerla porque no tendrías entendimiento de ella. Sí, otros nos decían que solamente había personas especializadas o que habían sido escogidas por Dios, o que como pastores, sacerdotes, sumos sacerdotes, rabinos, o que de diferentes, inclusive religiones, que podían leer y dar la interpretación acerca de lo que estaba diciendo. Simplemente te decían qué es lo que tú tenías que hacer. Pero el que en realidad habla es Dios. Y el que en realidad te trae consejo y el que en realidad te indica el camino dentro de tu vida es Dios mismo, que usó personajes dentro del tiempo para escribir su palabra, lo hizo. ¿Por qué? Porque Él lo inspiró. Pero eso no significa que tú y yo no podamos estudiar, leer, entender, okay, ponernos en nuestra mente para recordar, okay, memorizar la palabra de Y Dios aplicarla. y aplicarla más que nada, ¿no? Así es. También. Okay, así que no hay una restricción, primeramente, para que tú y yo podamos entender o estudiar la palabra del Señor. Sí, es muy importante, Marco, Sí, cómo no. sí, que sepamos y entendamos okay, cómo tuvimos la Biblia. Exacto. Y cuando digo cómo tuvimos la Biblia es porque las historias de la Biblia es una cosa. Tú y yo podemos entender o saber más que nada las historias de la Biblia. ¿Quién no sabe acerca de Sansón y Dalila? Creo que cualquier persona, Rey o que David, ajá. cristiana, no cristiana, sabe de esa Esas historia. historias, sí. O quién conoce acerca de David y Goliat. O que también son historias que todos nosotros tenemos y conocemos desde niños. Dentro de lo que es científico, ¿quién no sabe acerca de la creación? Okay, inclusive dentro de la creación ha habido una serie de polémicas, okay, porque si fue el Big Bang, si fue un día, si fueron millones de días, si fueron centenares de días o años por sí mismos dentro de la creación. Pero la Biblia nos dice exactamente qué es lo que pasó. Okay, y diciendo eso, te digo, es muy diferente el que tú conozcas la historia de la Biblia o las historias de la Biblia a que conozcas la La historia historia de de la Biblia. la Biblia. Y cuando digo la historia de la Biblia, es cómo la obtuvimos, cómo llegó a nosotros. ¿Tú tendrías algo que decir en eso? ¿O cómo te imaginas tú que obtuvimos la Biblia? Te digo esto porque muchos piensan, okay, que pues, fue impresa, o que alguien le escribió, una persona o lo que fuera, lo imprimieron en una impresora, vamos a ponerlo así, okay, y después de eso la empezaron a distribuir. Pero no fue tan fácil, ni llegó así hacia nosotros. Aunque son dos libros en una forma idénticos, aunque son dos libros en una forma autoritativos por medio de Dios, y que fue inspirado por Dios, pero son dos libros también totalmente en una forma diferentes, aunque son totalmente y en una forma también iguales. ¿Tú sabías eso? No, lo que me llamaba la atención y lo que estábamos platicando
es que el Antiguo Testamento lleva un remitente, ¿es correcto? Ajá, Ese remitente es para el pueblo hebreo, ¿es así correcto, es. doctor? Para Israel. Para Israel, ¿verdad? Ajá, Entonces, y muchas veces agarramos esa escritura y la queremos hacer como que va para nosotros. Yo creo que esa parte es importante, ¿no? Conocer que tiene autoridad, pero como que más bien el Antiguo Testamento es para inspiración. ¿Es correcto, doctor? así es. Ok. Sí, con ese mismo concepto, ok, vamos a empezar un estudio aquí en tu programa. Y este estudio, ok, lo vamos a llevar cómo obtuvimos la Biblia. Y no solamente tú y yo, ok, pero todo cristiano en general desde el principio, no solamente de la creación, pero desde el principio en el que apareció el Mesías, que era y es Jesucristo. Entonces te podría decir esto: las historias de la Biblia no es lo mismo que conocer la historia de la Biblia. Y con eso dicho, o que te podríamos decir esto: si tú no conoces la historia de la Biblia, es muy fácil descartar las historias dentro de la Biblia. ¿Y qué queremos decir con eso? O que tú puedes conocer, como lo decíamos anteriormente, o que qué pasó con Sansón y Dalila, pero en realidad, ¿qué es y cuál es el concepto y por qué fue escrita esa historia? Sí. Que es muy importante. Tú puedes conocer acerca del rey David, ¿ok? Y, nuestro personaje de Goliat. Goliat. Ujú. Ok, y tú puedes recordar, bueno, un niño con una, ¿cómo se le llama? Una. Con una, resortera, vamos a decirlo Sí, así, ok, y que le aventó una piedra una al piedra gigante gigante. y lo derrumbó y todos contentos. Pero no solo es eso, ok, tiene otra profundidad. O simplemente dentro de la palabra de Dios, ok, dentro del Nuevo Testamento, ya no hablando del Viejo Testamento, ok, tenemos historias también, por ejemplo, la mujer del flujo, ok, una historia que muchos de nosotros conocemos, una mujer que estuvo enferma por más de 12 años y fue a los pies de Jesús, vamos a decirlo así, ok, para ser sanada. Pero, ¿qué significado tiene esa historia? ¿Y qué es lo que nos quiere indicar? Para esto tenemos que conocer cómo obtuvimos la Biblia y la palabra de Dios. Te voy a decir algo: la mayoría de nosotros conocemos algunas historias bíblicas, pero muy pocos de nosotros conocemos las historias de la Biblia. Y es posible que te sorprenda el descubrir que es una historia que en realidad no comienza en el principio. Y cuando decimos no comienza en el Eso principio, quería que nos explicaras, no doctor. comienza en Génesis. Wow, Sí, Génesis ya estaba escrita antes de que tuviéramos todo esto. wow. Ok, que vamos a estar viendo eso. Ok, y no solamente eso, pero comenzó o comienza con los relatos de unos pocos hombres que se sentaron a registrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Inicia con las palabras, dice, de sus seguidores que se vieron obligados a documentar los acontecimientos que habían cambiado para ellos su vida y que sabían que si ellos grababan o escribían esos relatos, iban a cambiar la vida de todos nosotros e incluso la historia. Entonces, doctor, estamos hablando de que la Biblia no empieza en Génesis, la Biblia empieza con la resurrección de Cristo. Exactamente, eso cuando empieza la Wow, Biblia. qué interesante. Sí, cuando Porque, decimos eso es porque anteriormente, déjame mostrarte, ok, aquí tengo un libro, por ejemplo, este se le llama el Tanakh, ok, y este que se le llama Tanakh, ok, o el libro de los profetas y los cantares, ok, dentro del judaísmo, ok, es lo que fuese, vamos a decirlo así, la Biblia para los judíos. ok, Pero no solamente esto, ok, ellos también tenían un libro que se le llama la Torah. Ok, la Torah es el libro de la ley. Entonces, quiero que vas asentando esto, ok, cuando vamos empezando. Uno, antes de que existiera la Biblia como la tenemos hoy día, eran solamente pergaminos como estos. ok. Claro que esto es una miniatura del Sí, pergamino real, enormes, ok, que ¿verdad? vamos a estar trayendo al programa. Estamos hablando de aproximadamente
¿qué te puedo decir? Un metro Un y metro 70, un un metro metro 50. 50, una cosa así, estos pergaminos. Y eran donde se escribió, ok, la palabra de Dios. Los profetas, ok, inclusive, ok, los escribas, ok, que pusieron la ley, ok, como la tienen hoy día los judíos, la siguen conservando en rollos de esta forma. Pero no solamente eso, también eran rollos que se les llama también papiros. Ujú. ¿Ok? Y eso, con eso, ok, podemos decir que todavía no teníamos lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Era nada más ¿Ok? el antiguo, ¿verdad? Era nada más el O antiguo, las escrituras es las hebreas. escrituras hebreas. Y Correcto. como bien tú dices, ok, el inicio del Nuevo Testamento, ok, inclusive de la Biblia como la tenemos hoy día, habla acerca de un acontecimiento extraordinario. Y ese acontecimiento es la resurrección de Jesucristo. En pocas palabras, si no hubiéramos tenido resurrección, no tendríamos Biblia. Exacto. Y si no tendríamos Biblia, pues no estaríamos aquí contigo, ni tú estarías ahí sentado. Es más, el que tú y yo existiéramos, pues puede ser muy, muy, muy cuestionable. Es cuestionable. Doctor, entonces, como tú dices, ¿no? ¿Qué caso tendría que nosotros leyéramos el Antiguo Testamento si no existiera el Nuevo? O sea, Pues no tendría ningún caso. no tendría ningún caso Exacto, o lo ni siquiera entenderíamos. Ujú, nos tomaríamos el tiempo de escudriñarlo. ¿Por qué? exacto. Porque pues no tendría lo que es la historia de la Biblia. Te voy a decir algo, ¿ok? Tienes que tener esto en consideración. Si no hubiera una resurrección, ese libro, como lo conocemos, como el Viejo Testamento, o el Tanakh, o la Torah, no sería para ti, ni sería para Marco, Ni lo ¿ok? conoceríamos. Ni lo conocerían, ¿ok? Solamente sería, por decirlo así, para moi. Y cuando digo para moi, ¿ok? Era para el judío. Judíos. Ok, correcto. ¿Ok? Y eran porciones, ¿ok? No era en toda su totalidad como lo tomaban los judíos en ese tiempo, ¿ok? Había porciones para ellos que eran más autoritativas que otras, ¿ok? Pero para nosotros hoy día sabemos que toda la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, tiene la misma autoridad. Pero sí es importante conocer su historia para saber cómo tú y yo podemos manejar la palabra de Dios, no a nuestro antojo, pero a la forma en la que Dios quiere que nosotros tengamos entendimiento pleno de quién es Él, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Así muy, muy somero, ¿ok? Sin entrar en muchos detalles teológicos ni nada por el estilo. Ok. Muchas veces en las iglesias, ¿ok? Tomamos escrituras del Viejo Testamento y las tratamos de aplicar dentro de las vidas del cristiano hoy día. Sí. Y no nos damos cuenta de que esas escrituras no son para nosotros. Cuando decimos no son para nosotros, no significa que no tienen autoridad. Simple y sencillamente significa de que esas escrituras se les dio al judío, pero no a la iglesia. ¿Ok? Te voy a poner algo muy chusco. Por ejemplo, muchas veces predicamos de que las ventanas del cielo serán abiertas, Sí. o que te llenará de bendiciones. Bendiciones. Hasta Ok. que sobreabunde. Acá hasta que sobreabunde. Malaquías. Sí, así es. Ok. Pero esa escritura se le dio al pueblo judío, no a la iglesia, no al cristiano hoy día. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día tú tienes más bendiciones como cristiano que un judío regular, común y corriente. Si él tiene que hacer algo para obtenerlas, sin embargo, tú tienes la primicia de que ya las tienes contigo. Exacto. Ok, y vamos a estar viendo todas esas cosas. Ok, también tenemos que decir lo siguiente. La Biblia no comenzó, ok, con Génesis, como lo estábamos diciendo ahorita. Correcto. Ok, la Biblia comenzó como la ley de Dios, Ujú. ok, para el judío, para el pueblo de Israel. Correcto. Pero para que hubiera una transición hacia el gentil, tenía que entrar algo que se denomina la gracia. Gracias. Y dentro de la gracia, ok, tenía que haber un acontecimiento. Y ese acontecimiento tenía que estar marcado por algo extraordinario. En este caso, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando digo ok, no significa que sea solamente
la muerte de Jesucristo, porque muchas veces lo seguimos poniendo o lo mantenemos en una cruz, Como si fuera lo más importante. como si fuese lo más importante, pero no lo es. Lo importante es su resurrección, porque por medio de su resurrección entró lo que es gracia. Pero dentro de esa gracia hubo un acontecimiento extraordinario que se le llama Pentecostés. Y cuando decimos Pentecostés, estamos hablando de que tuvo que haber algo que acentuara el inicio de una historia De una historia verdadera, grandiosa, que hasta nuestros extraordinaria hasta estos días. días. Así es. Tan así lo fue que cambió inclusive los calendarios, inclusive fechas, acontecimientos, Sí, formas de vida, creencias, todo lo que tú puedas imaginarte fue cambiado en ese instante. doctor, hasta los que no creen en Dios descansan en Pascua, ¿no? Exacto, ándale. Hasta los que no creen en Dios festejan Navidad. Así es. Sí, los que no creen en Dios O sea, festejan, entonces, como tú dices, la Pascua. Así es que eso cambió la vida de muchos. Fíjate que yo tenía un profesor, un rabino, y me decía que para que hubiera ateos tenía que existir Dios. Pues sí. ¿Y sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque si no existe Dios, ¿cómo pueden decir que no creen en Dios? Pues sí. Sí, a mí ¿Cómo oye, negar algo pero que no existe, no? reburujado, ¿no? Pero si no hay Dios, ¿cómo es posible que seas ateo? Así Es como tener una silla, ¿no? Y que tú digas que la silla no es verdadera o que no existe. ¿En qué te vas a sentar? Así es. Sí, es lo mismo con los ateos. Sí, El o ateo hoy día puede decirte, no creo, no hay Dios. Exacto. Pero para que seas ateo, Necesita existir Dios. necesitaría haber un Dios. Asimismo, estamos hablando del inicio de la palabra de Dios. Entonces, como decíamos anteriormente, tuvo que haber un acontecimiento. Ese acontecimiento fue revalidado y marcado dentro de Pentecostés, que fue unos 40 días después de su resurrección. ¿Y por qué digo eso? Es porque en ese momento hubo una transformación dentro de todos aquellos que seguían a Jesucristo. Quiero ponerlo así. Tú sabes que Jesucristo, y dentro de la Biblia y en la historia sabemos que había 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles, antes de ser apóstoles, eran, ¿qué? Discípulos. Discípulos o seguidores de un maestro. Así es. Y lo que hace el cambio en ellos de discípulos a apóstoles es el evento de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el evento de Pentecostés nos dice la palabra de Dios, que el Señor les ordenó a ellos que se fueran a un aposento alto y que esperaran esa promesa que Él les había dado. No nos estamos adentrando mucho, así que en toda la palabra de Dios y muy teólogos, pero lo queremos hacer sencillo para llegar a donde queremos llegar. Entonces, Jesucristo hizo una promesa antes, de morir. Exacto. ¿Y cuál fue esa promesa? ¿Tú te acuerdas? Sí, les dijo, no se muevan de aquí hasta que venga precisamente el Consolador, les dijo, ¿verdad? Que llegara ese día. Y ahí estuvieron ahí buscando en el aposento alto. Exacto, y ellos estuvieron en oración. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que cuando ellos estaban en oración, hubo un tremendo viento. Sí. Y dentro de ese tremendo viento hubieron, pues vamos a decir, estruendos. Y todos se vieron unos a otros, estos discípulos, y hubo una flama, en su cabeza. Y eso significaba la entrada de algo extraordinario, de algo nuevo, que es la gracia. Pues vamos. No habían tenido experiencia, ¿verdad? Exacto. ¿Qué te parece si vamos a ir por un momento, al libro de los Hechos? Vamos a leer eso un poquito. Vamos a los libros de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 2. Fíjate lo que dice aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban, sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Esto era la venida del Espíritu Santo. Esa promesa que Jesucristo les había dado a ellos de que cuando Él se fuera, iba a venir un consolador, el cual los iba a instruir, ¿ok? Y los iba a guiar, y los iba a empoderar, vamos a decirlo así. Pero en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando digo mucho cuidado es porque cuando dice que los va a empoderar o que los va a guiar, no significa que les iba a dar una píldora acme, ¿ok? En la cual ellos se la tomaran, ¿ok? Y tuvieran todo el conocimiento del mundo, ¿ok? Pero de que este Espíritu del Señor les iba a hacer recordar a ellos todo lo que Jesucristo, su Maestro, ¿ok? Su Mesías, les había otorgado o enseñado a ellos. Pero esto inicia una nueva era, un nuevo pacto. El pacto se le llama el pacto de la gracia. La nueva era se le llamó el camino. Y cuando decimos el camino es cómo se le denominó a este grupo de personas. No vamos a decir que es el nombre de una iglesia, pero es el nombre de un movimiento. Okay. Anteriormente tú tenías, los fariseos, los saduceos, los celotes, una infinidad de diferentes grupos, o denominacionales dentro del judaísmo. Cada uno de ellos tenía un tipo o una forma de creer en la palabra de Dios o en Dios mismo. Pero lo que pasó aquí es de que cuando ellos reciben al Espíritu Santo, se dan cuenta de que algo extraordinario está pasando en sus vidas. Y eso extraordinario es el comienzo, de un nuevo pacto, en el que iba a incluir no solamente al judío, pero a todo el mundo, entero, en su totalidad, a toda la gente. Y se les dominó a ellos el camino, que lo puedes ver más adentrado en el libro de los Hechos. A este grupo se les dijo que era el grupo del camino. ¿Por qué? Porque Jesucristo había dicho que era el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y es como inició, lo que conocemos a hoy día como la iglesia. Y todos recibieron la misma instrucción, ¿verdad? En el mismo momento, a pesar de que había personas de otras nacionalidades que hablaban idiomas distintos. ¿Es correcto, doctor? Así es, ¿no? Y esto estamos hablando de que el camino fue denominado o fue integrado dentro de la iglesia primitiva, y era integrado entre judíos y judío cristiano, y el gentil, que se le denominó el neo-judeo cristiano, esa iglesia, que está combinado de gentiles, y de judíos. Pero recuerda esto, dentro de Pentecostés, en la primera era, vamos a decirlo así, los primeros años, de la iglesia primitiva, era compuesta solamente de gente judía. Judíos, exacto. Sí. Y vamos a ver una serie de diferenciación en eso. Y en esto también entra lo que conocemos como el apóstol Pablo o Saúl. Y vamos a ver cuál era su función. Claro que una de sus funciones que vamos a estar poniendo, que vamos a estar ilustrando, era el impedir que la iglesia en ese momento se judaizara. ¿Qué es lo que quiero decir? Que uno de sus trabajos, y lo vamos a ver, era precisamente impedir que se judaizaran, impedir de que adoptaran una vez más la problemática de la ley. Que ya venía, ¿no? Que ya venía acerca de la ley. Y vamos a estar viendo eso en este estudio. Recuerda esto, las escrituras del Antiguo Testamento es la historia detrás de la historia principal. Cuando decimos es la historia detrás de la historia principal, estamos diciendo de que Dios tuvo que orquestar una serie de eventos, una serie de cosas, de acontecimientos, para que llegase el Mesías y para que tú y yo pudiéramos tener gracia, pudiera haber vida dentro de nosotros. Entonces recuerda, tú y yo tenemos que ver
¿ok? Lo que es el Viejo Testamento como la parte de atrás de un escenario, ¿ok? Como se denominaría, ¿ok? Como las cortinas, ¿no? Que Las cortinas, el backstage, el backstage. ¿ok? La parte detrás del escenario principal. Y si te pones a pensar en eso, cuando terminemos acerca de esta clase, te vas a dar cuenta qué extraordinario es Dios que haya orquestado todos estos años, Una ¿ok? historia. Toda una historia Sí. para que pudieras tú y yo tener esperanza, tener salvación, para que pudiéramos llegar a tener, ¿ok? Vida eterna, que es lo principal dentro de esta historia, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso, Marco? Pues muy, muy, muy interesante, porque volvemos a lo mismo. Todo este libro no tendría sentido si no existiera la resurrección de Jesucristo. Y si existe la resurrección de Jesucristo, es porque existe este libro. Ahora sí, Exacto. por eso existe el libro. Y por eso tenemos todos estos relatos, por eso tienen sentido estos relatos. Porque ahora sí, estos relatos van a anunciarnos lo que Dios quería anunciarnos con anticipación, con años de anticipación, que vendría un Salvador a esta tierra. Claro, y fíjate, una vez más lo voy a decir así. Ok, cuando tú ves tus Biblias o tus Biblias, ok, tú te das cuenta o tú te puedes preguntar que hay una infinidad de Biblias. Como te decimos, la Biblia hoy día está traducida aproximadamente en 180 diferentes idiomas. Ok, y dentro de esos 180 diferentes idiomas, ok, también nosotros tenemos una diferenciación, ok, no las hace diferentes, ok, no cambia las cosas, El mensaje es el pero mismo, el mensaje sigue siendo el mismo. correcto. Pero como tú lo estabas diciendo al principio, tienes la nueva Versión versión, la internacional, versión Dios habla internacional, hoy, Dios habla hoy, el Reina ok, la Valera, Reina Valera, ok, 60, 95. 60, 95. Entonces, Ok. esto es a causa del idioma del hombre, que el hombre Pues va no cambiando, solamente ¿no? el idioma, no es como, vamos a decirlo así, vamos a meter un término así medio rarón, Ok, ¿ok? Es como fue evolucionando o cambiando, ok, ¿ok? Como te digo, al principio, por ejemplo, en los años, en los 1500, ok, 1400, ok, pues todas las Biblias casi o las versiones oficiales eran en latín. ¿Ok? correcto. Aun cuando sabíamos que se había escrito en hebreo y que se había escrito en griego, o que esa Biblia o esa versión Sí, son en latín. predominaba, ¿ok? Dentro del clero. ¿Y por qué predominaba dentro del clero? Porque es como estaban en una forma, entre comillas, protegiendo la palabra, diciendo, no todo el mundo puede leerla, Ujú. o no todo el mundo tiene el derecho de leerla o de entenderla, ¿ok? Y por eso se había traducido en esa forma. Pero hoy día, aunque todos tenemos el mismo derecho, porque somos parte e hijos de Dios. Y sabiendo eso, Dios nos da la oportunidad de entender su palabra y de estudiarla. Entonces, han habido mucha gente que se ha preocupado, ok, durante todos estos años, para hacerla más entendible, sin cambiar, como tú dices, el mensaje, Contexto. Ujú. ok, el contexto de la palabra de Dios, porque eso no puede ser cambiado. Pero sí las formas, y cuando digo las formas, es de que sea un poco más que sea Más digerible, ¿verdad? digerible Sí, correctamente, ok, que eso es lo importante. Pero sí tenemos, y vamos a estar mostrando aquí, simplemente aquí en el estudio, ok, te voy a decir algo, a ver si puedo caminar un poquito, ok, te voy a presentar, por ejemplo, aquí hay una Biblia, ok, que es la mujer verdadera, sí, la mujer verdadera, mujer ok, es verdadera. una versión más para mujeres, vamos a decirlo así, ok, pero no cambia nada, no debe de cambiar nada, simplemente es una traducción, ok, distinta a todas las demás. Por ejemplo, aquí es un diccionario, ¿verdad? Pero Ajá. bíblico. Es un diccionario bíblico. Ok, tenemos una Biblia que es la Santa Biblia de Estudios Arqueológicos. Exacto. Ok, también vamos a tener aquí un programa que se dice
hoy en historia, ¿ok? En la que vamos a estar presentando acerca de Israel, ¿ok? Y todo lo que es el modo arqueológico de que afirma, ¿ok? Lo que fue la iglesia primitiva. Pero vamos a regresar a lo que estamos. Tú tienes una muy buena, Esto la es, Geneva. ajá, es interesante esta Biblia, ¿verdad, doctor? Ajá. La Geneva, ¿ok? Es una de las mejores Biblias, ¿ok? O la Génova, ¿ok? Una de las mejores Biblias que tenemos hoy día, ¿ok? Y tenemos varias, ¿ok? Biblias, por ejemplo, tenemos esta Biblia, es una Biblia muy antigua, ¿ok? Que es la Sagrada Biblia del Oso, Wow. que es de la Casiodoro de Cazador Reina. de Reyes. Ok, esta Biblia es muy interesante. Ok, esta Biblia, si tú la puedes ver ahí, ok, es aproximadamente de los 1500, ok, 1569. Ok, esta Biblia de estudio fue de la 1569, ok, que es la Biblia del oso. Ok, Famosa pero Biblia del todas Oso. estas han cambiado en una forma extraordinaria. No sé si ahí nuestros camarógrafos pueden darle un acercamiento y puedes ver la forma en la que estaba. Sí, ya tenía esta Biblia, ya traía pues la diferencia en los párrafos, ok, cómo estaban ya divididos con versículos, etcétera, o que tenían referencias al lado, todo eso. Pero era lo que tenían. Ok, hoy día tienes, si me puedes detener esta, por Claro. favor, tienes lo que, por ejemplo, la Biblia de MacArthur. Ok, ahora tienes una Biblia con estudios en la parte de abajo, ok, y que te da diferentes cotaciones, ok, y de qué es, ok, dentro de la palabra de Dios para su estudio. Pero, una vez más, ellos no las tenían igual. Correcto. Es más, ni siquiera tenían eso, ¿sí? Ellos no tenían una No. Biblia como la tenemos hoy día. Exacto. Por ejemplo, cuando Moisés trató de sacar al pueblo de hebreo de Egipto, pues los tuvo que convencer de que era de parte de Dios. Pero ellos ni siquiera se acordaban quién era Dios. Estaban más metidos en todos los dioses de Egipto. Ujú. Y Moisés los tuvo ahora sí que convencer que él venía de parte de Dios, del Dios de Isaac, de Jacob. Para eso eran todos los israelitas. Correcto. Sí, pero estamos Pero hablando no había ahora un libro, ¿verdad? no había un libro, ¿ok? Correcto. Y menos ahora en la historia cuando los discípulos, que estaban en el aposento alto, no tenían ellos un libro como este. Lo único que tenían ellos es el recordatorio de qué se les había enseñado a ellos. Solamente eso. Recuerda, todavía no tenían una palabra. Las vivencias, ¿no? Que Las pasaron con vivencias que tenías Jesucristo. era lo único que tenían. Por eso decimos, si tú no conoces la historia de la Biblia, es muy fácil descartar las historias dentro de la Biblia. Y cuando te digo descartarlas, es por algo muy simple. ¿Qué es lo que quería Dios demostrarnos o enseñarnos con Goliat, con David, con Isaías, con, con todas Los esas profetas. historias increíbles en el Viejo Testamento? ¿Y qué es lo que nos quería instruir dentro del Nuevo Testamento? Le pusimos esos términos como el viejo porque ya está obsoleto. Ok, y el nuevo porque es el nuevo. Pues la verdad de las cosas es de que ni siquiera lo tomemos como viejo ni lo tomamos como nuevo. ¿Sí? Simplemente es Porque simplemente lo seguimos tomando como si fuera un solo libro así es, completo. correcto. Pero recuerda, son 66 libros. Y no libros, escritos, ¿ok? Papiros, manuscritos. Y dentro de esos 66 libros, tienes que recordar que fue escrito, ¿ok? Por 40 diferentes escritores. Y dentro de esos 40 diferentes escritores, ¿qué crees? Que, Habían reyes, oh, habían gente que construía carpas, vamos a decirlo así, wow. ¿ok? Pastores, aunque no estamos hablando pastores De de iglesia. la iglesia, estamos hablando pastores de ovejas, ¿ok? Sí. Había guerreros, ¿ok? Había diferentes tipos de Rabinos. rabinos, De ¿ok? Pablo. Pero ¿cómo podrías decir? Eran diferentes tipos de vivencias, ¿no? Sí, De culturas, de personajes. personalidades.
también se escribió en 3 idiomas. Correcto. ¿Ok? ¿Cuáles fueron? Hebreo, griego y arameo. Y arameo. Así es. Ok, una porción pequeña de arameo. Recuerda esto, ok, dentro del Viejo Testamento todo fue escrito, ok, en hebreo, con una porción pequeña en Daniel del arameo. Dentro del Nuevo Testamento todo fue escrito En griego. en griego, con 2 o 3 frases, algo lo puedo decir, ok, en arameo. Pero no era ni latín, ni español, ni inglés, ni alemán, ni nada por el estilo. Ok, recuerda esto. Ahora, no tienes que aprender hebreo o griego para tener el entendimiento. Para eso tenemos las traducciones hoy día. Y lo principal, tenemos al Espíritu del Señor, que en aquellos que creen en Jesucristo lo tienen y les da mejor entendimiento dentro de la palabra. No te da la sabiduría, ¿ok? Porque eso tú tienes que trabajarlo, ¿ok? No estamos diciendo que el Espíritu Santo no está en ti si eres cristiano, estamos diciendo que Él está en ti, pero tú tienes que estudiar para que Él construya, ¿ok? O alimente esa sabiduría dentro del conocimiento que tú tengas de la palabra del Señor. ¿Qué opinas de eso? Pues vuelvo a lo mismo, doctor. Yo creo que es importantísimo, ya una vez que conocemos nosotros que la Biblia es inspirada por Dios, que nos enseña antes del Nuevo Testamento, nos enseña que hay unas cartas o unos libros que nos están anunciando la venida de un rey, de un redentor. Y ahora que ya tenemos nosotros la película completa, por así decirlo, pues qué mejor porque ya podemos ver ahora sí de qué se trataba la historia antes y de cómo culminó esa historia. Yo creo que para nosotros es fácil poder agarrar este libro y aprender a dialogar ahora sí que con Dios. Claro. Pero una vez más, ok, va a decir, qué necio es este judío, ok. ¿Cómo la obtuvimos? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Sí? ¿Qué más dice la Biblia, además de lo que tú conoces hoy día? De las historias que tú conoces hoy día. ¿Qué es lo que dice o quiere demostrar la Biblia hacia nosotros? O mejor aún, okay, ¿qué es lo que Dios quiere decirte a ti y a mí por medio de su palabra? Y esas son las cosas que vamos a estar estudiando tú y yo dentro de esta serie. Interesante. ¿Sí? Muy padre. Que va a estar muy interesante. Recuerda, la historia de la Biblia no inicia en el principio. Algo de lo que, si llegamos a eso, posiblemente el próximo programa vamos a estar hablando. Ok, vamos a estar estudiando tú y yo juntos. Ok, para que podamos tener un mejor entendimiento. Ok, no sé qué es lo que tú puedes decir. Pues yo creo que, volviendo al tema, ¿no, doctor? Este libro como tal, escrito en 1500 años por tantos autores, en tantos idiomas, y se ha preservado el mensaje, algo nos está diciendo. O sea, no cualquier libro se preserva con tanto tiempo, no cualquier libro tiene tantos idiomas o dialectos de la antigüedad, idiomas de la antigüedad, y preserva el mensaje en sí. Exacto. Quiere decir que este no es un cualquier libro, quiere decir que este libro tiene un mensaje especial y precisamente por eso se ha preservado a través del tiempo. ¿Es correcto? No solamente correcto, pero no sé si te acuerdas cuando eras niño, porque teníamos un juego que se decía el teléfono descompuesto. Correcto, sí. ¿Tú te acuerdas de ese? Sí, cómo no. Ok, y si te acuerdas del teléfono descompuesto era de que una persona le susurraba en el oído a la otra, ok, una historia pequeña o algo así por el estilo, ok, y la otra, y al final, ok, el último decía que se había dicho. Sí. Pero si tú te dabas cuenta, era totalmente distinto a lo que había dicho la primera persona. Correcto. Ok, era como el chiste ese de que decían que había un conductor de orquesta, ¿no? Y le dice a la persona que está enfrente de él, dile al del trombón que está allá atrás de la orquesta que le pegue un poquito más bajito, está muy fuerte. ¿No? Y se fue yendo poquito a poquito hacia él, y cuando llegó el mensaje a él, o que se levanta que está al lado de él y dice, eres un tonto, sonso, baboso, salte, no sirves para nada. Nada que ver lo que le quería Nada decir. que ver que lo que quería decir. Así es la Biblia, para ti y para mí. Por eso tenemos que conocer
cómo se obtuvo. Por eso decimos, la mayoría de nosotros conocemos algunas historias bíblicas, pero muy pocos de nosotros conocemos la historia de la Biblia. Es imposible que te sorprenda el descubrir que es una historia que en realidad no comienza en el principio. Comienza con los relatos de unos pocos hombres que se sentaron a registrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Inicia con las palabras de unos seguidores, ¿sí?, que vieron o se vieron obligados a escribir acerca de los acontecimientos que habían tomado lugar en sus vidas. Que eso tomó, el primer paso para que la gracia entrara dentro de un nuevo pacto. Fue un acontecimiento que habría de cambiar sus vidas, pero ellos mismos sabían que iba a cambiar no solo la de ellos, pero también la de nosotros, y la de todos, y la de todos los tiempos. Por eso decimos, que es muy importante el que tú y yo nos comuniquemos y sepamos acerca de quién es Dios. Te invitamos, al final estarán puestos los teléfonos del instituto, a que nos mandes algunos mensajes, que mandes preguntas acerca de cuáles son tus dudas acerca de la Biblia. Cualquiera que sea. No te preocupes si la pregunta es muy exhaustiva o simplemente es algo muy simple. Todas nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento. Correcto. Y así como la pregunta principal, ¿no? ¿Cómo crees tú que llegó la Biblia a ti? A lo mejor nos puedes ayudar escribiéndonos cómo cada uno de las que nos están viendo nos pueden decir cómo crees tú que llegó la Biblia a ti. Y lo que vamos a hacer la próxima semana, tú y yo, es de que vamos a entrar acerca de entender cómo obtuvieron la Biblia. Recuerda esto, estos 12, no tenían un libro como tú lo tienes hoy día. Lo único que tenían era la esperanza y la realidad de que el Mesías los había tocado, de que lo habían conocido y lo que recordaban. Solamente te pregunto a ti, ¿cómo piensas tú que fue posible que ellos plasmaran cada uno de ellos en un papiro, no con una pluma Bic, pero con lo que tenían alrededor suyo, que pusieran y plasmaran los acontecimientos del que iba a cambiar la historia de sus vidas y de la tuya y de la mía? ¿Cómo lo hicieron? ¿Tú piensas que a ellos al morir pensaron que habían logrado algo extraordinario? ¿Qué piensas tú que hubiera habido en sus cabezas al momento de haber sufrido su muerte a causa de lo que habían escrito? ¿Habría valido la pena? Simplemente piénsalo. Posiblemente tú pienses que la Biblia, la palabra de Dios, sea una tontería. Pero te voy a decir algo. No es por nada que fue escrita durante 1500 años, por 40 escritores, tres diferentes idiomas, 3 diferentes áreas geográficas. Y muchas circunstancias diferentes. Y muchas circunstancias diferentes. ¿Sí? Y al final, dar tu vida por eso que has escrito. Por eso en lo que tú creíste. Piénsalo. El libro número 1 en ventas en todos los años, por los últimos 100 años, siempre estando como número 1 en lo que se llama el Billboard de Nueva York, de ventas y más popular. No hay otro libro más vendido, ¿verdad? No hay otro libro más vendido que la Biblia. Simplemente tú hoy día te aseguro que tienes una Biblia en tu casa. ¿Cómo la obtuviste? Pero mejor aún, te vamos a enseñar cómo ellos la obtuvieron y cómo llegó a nosotros para tener un mejor entendimiento.
Esperamos que no haya sido muy reburujado el inicio de este programa y de esta serie para ti. Pero te esperamos el próximo domingo en este mismo canal, en esta misma hora, para que tú y yo y Marco Así es, doctor. conozcamos más Así llegamos. acerca de quién es Dios Así es. y cómo llegó la Biblia a nosotros. Y con eso yo creo que nos vamos a despedir. Claro que sí. No doctor. sé si tienes los últimos pensamientos que Pues, tengas tú. No, pues solamente invitarlos para que nos sigan en el próximo programa. Cada programa va a tener una temática, todo va en relación a las escrituras y sobre todo, pues que no te lo pierdas para que tengas precisamente esa continuidad en estos estudios. No te pierdas cómo obtuvimos la Biblia. Y así te decimos Adiós. bendiciones. Dios les bendiga. Dios bendiga. Bye bye. Gracias. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.